¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la injusticia? La Biblia nos enseña claramente de que el hombre vino a este mundo y dice que el hombre, el ser humano, cayó de la gracia de Dios cuando pecaron en el huerto del Edén. Y una vez ahí, el hombre totalmente, desde que ha existido, su inclinación ha sido a hacer lo malo por naturaleza. Porque la Biblia dice desde que el hombre pecó, el pecado fue transmitido a toda la raza humana. Y el mismo apóstol Pablo dice que no hay nada bueno en el hombre, no hay justo ni aun uno. Aún siendo las personas creyentes, vienen a heredar una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, pero la naturaleza, la vieja naturaleza, el viejo hombre, todavía mora en nosotros. Y entonces esa es la lucha del creyente, de obedecer lo que dice la palabra de Dios o seguir haciendo lo que antes hacíamos en la vida que no era cristiana, la vida que era totalmente separado de Dios. Pero en sí, en esta noche lo que estamos enseñando es que en el mundo mora la injusticia. ¿Por qué? Por el mismo pecado del hombre. Entonces hay injusticia en el mundo. Y Dios desprecia la injusticia. Dios está a favor de la justicia. Él está en contra de la justicia. El proverbista en el libro de Proverbios 20:23, él escribió y dice que abominación son al Señor las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. La justicia es un elemento muy fundamental en el trono de Dios. En el trono de Dios, lo que mora y prevalece es la justicia y juicio. Eso lo escribió Salomón. Perdón, eso lo vemos en el Salmo 89:14. Si nosotros leemos en un versículo que estaba por aquí leyendo, en Miqueas 6:8, mire lo que dice Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios ha declarado qué es lo bueno. ¿Qué espera Dios de nosotros? Lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Y el mismo versículo nos contesta y dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Lo que pide Jehová de nosotros es solamente hacer justicia. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios del hombre, del ser humano. Que hagamos lo bueno. Que dice que solamente hagamos justicia y amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo, un Dios que no se complace en la maldad, un Dios que desprecia la injusticia. Y Dios es un Dios de amor, imagínense, es de amor y también es un Dios justo. Y Él nunca se va a equivocar porque es un Dios perfecto, un Dios que lo conoce todo, un Dios que lo sabe todo.
Y Él no necesita ayuda de nadie para conocer la vida, el actuar y el caminar de cada uno de nosotros. Él sabe cómo procedemos nosotros todos los días o cómo actuamos ante nuestros semejantes. Entonces no podemos engañarle a Dios. Por eso Él es el juez perfecto, el Dios justo, el que desprecia la injusticia, la maldad, y que un día vamos a estar delante de Él y que todas nuestras obras, chiquitas y grandes, van a ser manifestadas delante de nuestro Dios. Por eso, mire lo que Miqueas escribe en este versículo del capítulo 6 y 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Romanos 9:14, si leemos este pasaje, miren lo que dice lo que escribe el apóstol Pablo. Romanos 9:14. Dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero vamos a leer Romanos 9:14. Acá está. ¿Qué pues diremos? Mire lo que escribe el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y en el versículo 15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces el apóstol Pablo nos está afirmando acá de que no hay injusticia en Dios. ¿Cuántas veces a nosotros, muchas veces, personas nos han hecho daño? Muchas veces. Han herido, han atacado contra la integridad física, contra la moral, contra tu vida. Muchas personas. Y a veces uno, sin hacerle nada a nadie, uno no le cae bien a las personas. Y a veces te levantan falsos, te quieren difamar y cuantas cosas. Pero sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios que todo lo ve, un Dios que hace justicia y que un día nos va a medir a cada uno según nuestra obra. Porque la palabra justicia significa darle a cada quien lo que corresponde y merece. Y la Biblia dice claramente en Gálatas que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y Dios nunca se va a inclinar a lo malo ni a lo injusto. Por eso que vemos aquí en su palabra que Él desprecia la injusticia. Y el apóstol Pablo nos está afirmando acá, donde Él nos dice, acá que pues diremos que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. No podemos encontrar injusticia en Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios, cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, lo que nos queda es acercarnos a Dios. Y cuando vemos cosas que están ocurriendo que son injustas, busquemos a nuestro juez perfecto, el juez por excelencia, el que no se equivoca, el que nunca se va a ir al otro lado de la balanza, ni se va a inclinar ni a izquierda ni a derecha. Va a actuar con rectitud y no admite cohecho
ni se va a dejar impresionar por la apariencia. Entonces lo que nos queda es acercarnos a Dios y dejarle todo a Dios. A veces, como humano, por débil que somos, queremos nosotros vengarnos por lo que nos han hecho otras personas. Pero lo importante acá es aprender a confiar en Dios y dejar que Dios haga las cosas y que Él haga justicia. Estamos viendo de que la justicia es un elemento fundamental del trono de Dios, que en el trono de Dios lo que prevalece es la justicia y juicio. Hay otros versículos que podemos leer nosotros donde vemos cómo Dios desprecia cuando el ser humano actúa con injusticia. En el Evangelio, en los libros, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver, en el libro de Santiago, podemos ver cómo algunos creyentes estaban actuando de una manera injusta, parciales. No estaban siendo personas personas rectas, y no estaban tratando a las personas o a los creyentes de su propia iglesia por iguales, sino que se dejaban guiar por las apariencias, por lo superficial, y no, hermano, y eso no le agrada a Dios. Y el apóstol Santiago, vemos acá cómo exhortó a la iglesia. Mire lo que dice acá: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí está hablando que nuestra fe, que nuestra manera de tratar a las personas en la iglesia sea de una manera imparcial. Es decir, no hacer acepción de personas. Y dice en el versículo 2: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre ustedes mismos y venís a ser jueces como a los pensamientos? Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? En el versículo 8: si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y realmente el ser humano es débil. El ser humano se deja guiar por las apariencias, o por el que tiene más dinero, o por la influencia y por tantas cosas, y cae en pecado, porque es pecado delante de Dios tratar al pobre de una manera y al rico de otra forma. Al pobre, porque el pobre no me va... ¿Qué le puedo sacar al pobre? ¿Con qué me puede pagar si yo le hago un favor? Y al rico, ¿verdad? Porque quizás dicen,
algo puedo sacar de él, o algún provecho, algún beneficio. Y aquí vemos que Santiago está exhortando a los creyentes y le dice: no tratéis a las personas con parcialidad. Es decir, todos somos iguales delante de Dios, ricos o pobres. Y todos somos iguales, realmente así debería ser ante la ley jurídica. Y Dios dice que así como queremos, prácticamente Jesús dijo, así como queremos nosotros que seamos tratados, así debemos de tratar a nuestro prójimo. Y cuando la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se está refiriendo a: no hagáis con ellos lo que no quiere que haga contigo. Y aquí Santiago nos está diciendo que no seamos personas que hagamos acepción de personas, porque dice acá que Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Aquí prácticamente está hablando el apóstol Santiago y dice que la gente pobre son ricos en fe, en lo que se refiere de que para ellos su dependencia en Dios va a ser siempre, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente pobre, con lo poco que tiene, con lo necesario, va a dar gracias a Dios y va a depender totalmente de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Ahora, no estoy diciendo de que hay personas que todo, ¿verdad? Todos los pobres, la mayoría, gente pobre económicamente, pero también estamos hablando de pobre en espíritu. Estamos hablando de que hay gente que puede vivir en una humilde casa, en un barrio lejos, en la periferia, y quizás no quieren saber nada de Dios. Dios se está refiriendo a aquellas personas que son humildes de espíritu, aquellas personas que han aprendido a depender de Dios. Y aquí Santiago está exhortando a los creyentes, a la iglesia: no hagáis acepción de personas, le dice a los creyentes, porque ¿quiénes son los ricos? Los ricos no son los que te oprimen, no son aquellos que te pagan un bajo salario, no son aquellos que ellos mismos te pueden llevar a los tribunales. Y también lo estoy diciendo todo, ¿verdad? Porque hay gente que tiene dinero, que son empresarios, pero son creyentes y han aprendido y han estudiado la Escritura, y que tienen que tener mucho cuidado en la manera cómo tratamos a nuestros semejantes. Porque hay una gran responsabilidad para aquellos que estamos en altos cargos, que estamos en posición, en otros niveles, y tenemos a cargo personas. Y Dios nos va a pedir cuenta cómo nosotros tratamos a esas personas. Entonces, hermano, la injusticia en el hombre es desagradable ante los ojos de Dios. La Biblia dice que un día nosotros como cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice que ahí van a ser juzgadas todas nuestras obras. Y Dios va a pesar lo que hemos hecho mientras estábamos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Ahí Dios va a medir. Y Dios nos va a medir, nos va a recompensar según nosotros nos hayamos comportado dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Porque ese día, cuando habla en la carta a los Corintios, que le escribe el apóstol Pablo, que toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a comparecer ante el tribunal de Cristo, no va a ser para juzgarnos por nuestros pecados, porque Cristo ya llevó el pecado de cada uno de nosotros. Perdón.
Y Él pagó por nuestros pecados. Y por Él hemos sido salvos, regenerados. Si en ese momento, cuando Cristo viene y levanta la iglesia y se lleva a su iglesia, vamos a ser juzgados y ahí van a salir a relucir todo aquello que nosotros hicimos cuando estábamos aquí en la tierra, siendo hijos de Dios, siendo cristianos. Y ahí van a salir a relucir todas aquellas obras que con qué intención y propósito nosotros la hicimos, ya sea hacia otras personas, hacia nuestros semejantes, hacia nuestros familiares, ya sea el propósito, la intención, por qué predicábamos el evangelio, por qué éramos pastores, evangelistas y todo lo que ejercíamos ministerio y todo lo que administrábamos dentro de la iglesia. Y ahí vamos a ser recompensados y vamos a recibir recompensas. Y entonces muchos van a comparecer ante el tribunal de Cristo y algunos van a pasar el examen. Unos lo van a pasar con excelencia, con honores. Unos van a sacar 90, 95, 98 y otro con costo de arrastrada, de panzazo, de 60 con las completas. Por eso dice que el apóstol Pablo dice que algunos con costo se van a salvar. Y otros van a ser condecorados, van a ser recompensados, van a ser galardonados. Y no es tanto la cantidad, porque acá en el mundo, como decía el apóstol Santiago, de que el ser humano solo se va por la apariencia. La iglesia estaba tratando con desprecio a los pobres, a la gente humilde que iba a la iglesia, pero a los ricos le decían, no, sentate adelante, le daban los mejores lugares y los trataban de otra manera. Estaban haciendo diferencia, estaban haciendo acepción de personas. Y el apóstol Santiago los reprendió, los exhortó. Así sucede hoy en día. Qué triste, ¿verdad? Pero a veces el que tiene la congregación más grande quiere menospreciar al pastor que solo tiene 2, 3 miembros, ¿verdad? O una iglesia, un templo sencillo, y ahí va la gente humilde a ese lugar y dice, no, este no fue llamado por Dios. Y eso no es así. Eso no es así. Cuando se dio el diluvio, solo 8 personas se salvaron. Y por eso a veces queremos medir a la gente por las apariencias, y Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón del ser humano. Y ahí va a ser, como dicen, la sorpresa cuando estemos delante de Dios, porque Dios va a ver la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Dios va a ver la intención de nuestro corazón. ¿Por qué hacíamos las cosas? ¿Por qué yo desempeñaba el cargo de pastor, de maestro, de evangelista, de esto, de lo otro? ¿Qué hacía en la iglesia? ¿Por qué yo hacía esto? ¿Por qué hacía lo otro? ¿Cuál era el propósito? Porque todo va a salir a la luz. Entonces, hermano, Dios es un Dios que no admite cohecho, soborno, desprecia la injusticia, y Él siempre se va a inclinar por la justicia, por la verdad, por la rectitud. Y Él va a castigar a todo aquel que transgrede su palabra, su ley, sus normas morales. Por eso después es el ay. Porque imagínense, después es el ay, porque a veces no sabemos ni por dónde nos comienza a llover en la vida,
por todas nuestras malas acciones que hicimos y después nos está cobrando factura. Segunda de Crónicas 9, Segunda de Crónicas 19:7, miren lo que dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo importante: que el temor de Jehová esté con nosotros. Si el temor de Dios está dentro de nosotros, yo voy a evitar de transgredir la palabra de Dios. Voy a tener cuidado de no transgredir las leyes morales de Dios. Si la palabra de Dios me dice no adulterar, no tengo por qué hacerlo. Si la palabra me dice no robar, no tengo por qué hacerlo. Si la palabra me dice no matar, no cometer un homicidio, no tengo por qué hacerlo. Si la palabra me dice no levantar falso testimonio, no tengo por qué hacerlo. Si la palabra me dice no quitarle lo poco que tiene el pobre, tampoco no tengo que hacerlo. Si la palabra me dice no fornicar, no tengo por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque el temor de Dios está en mí. El temor de Dios está en mí. Y dice: sea pues con nosotros el temor de Jehová. Mirad lo que haces, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Ese es el Dios que le servimos. En Dios no hay injusticia, no hay acepción de personas, ni admite soborno. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Si usted es un creyente, ese es el juez que usted tiene en su vida. Ese es el juez, ese es el mejor abogado y ese es el mejor juez que usted tiene. Porque es un Dios perfecto. Es un Dios que lo conoce todo. Es un Dios que no necesita de testigos en un juicio. Porque Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Y Él no se equivoca. El ser humano sí se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Él no se equivoca, porque antes que lo vayan a acusar a usted de algún delito que no ha cometido, ya Dios lo sabe y lo conoce, y Dios conoce su vida, conoce su situación. Dice la Biblia que Él conoce nuestro andar, nuestro caminar, nuestra salida y nuestra entrada. Y mire qué bonita esta palabra, dice: sea pues con nosotros, sea pues con ustedes, dice en otras palabras, sea pues con vosotros el temor de Jehová, que haya temor dentro de nosotros, que actuemos con justicia. Dice: mirad lo que haces, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. No hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. A mí se me viene a mi mente la historia de David. Imagínense, David siendo un hombre que dice la Biblia que llegó un hombre que llegó a amar a Dios sobre todas las cosas, y que dice que llegó a ser un hombre conforme a la voluntad de Jehová. Y David, hermano, tenía poder, era el rey de Israel. Él tenía todo, tenía un ejército, tenía poder y era un hombre respetado. Pero dice que un día estaba en el palacio y se paseaba él en su palacio, y de repente miró una mujer hermosa, dice la Biblia, que se estaba bañando, estaba desnuda. Él estaba en el palacio, en una parte alta, y en aquel tiempo, en el tiempo, ¿verdad?, de esa generación en el pueblo de Israel, las casas eran destapadas y la gente se bañaba, sacaba agua de una cisterna ahí, de un pozo, y ahí se bañaba en el patio, y desnuda. Y David se paseaba, dice que vio a esa mujer, y esa mujer era la esposa de uno de esos soldados. Y David, hermano,
la vio, la deseó, la vio con lujuria, con deseo, la codició, y no le bastó eso, que vino y la mandó a llamar y la hizo su mujer, sabiendo que era la esposa de uno de sus soldados que le servía a él. Y Dios todo lo estaba viendo. A Dios no se le escapa nada. ¿Quién era David? El rey de Israel. Y bueno, y David tuvo varias veces relaciones con esa mujer. Seguro por el poder que él tenía, la sometió, y bueno, y él hizo lo que él quiso. Y el pobre soldado, siéndole fiel a él, cuidándole su espalda y queriendo, el soldado, con todo el deseo que cualquier cosa que agredieran a su rey, él daba la vida por el rey. Y no sabía lo que le estaba haciendo su rey. Hasta el punto que David ya no quería solamente tener momentos esporáneos con la mujer esta, Betsabé, sino que ¿qué quería? Quería hacerla ya su esposa, su mujer, una de sus concubinas como las que tenía, porque aún así tenía el montón de mujeres a su cargo, y ni aún así, hermano, él tuvo compasión de su siervo. ¿Y qué hizo David? Lo mandó a matar. Lo mandó a matar, y antes de eso se dio cuenta que Betsabé estaba embarazada de él, y él le dijo a sus soldados que se fuera para la casa de Betsabé para que tuviera intimidad y de esa manera tapar el pecado, para achacarle el hijo que era de David, dárselo a su marido. Y el soldado dice: no, yo no puedo ir a descansar a la casa y estar con mi esposa si estamos en guerra, y en otras palabras, tu vida está en peligro. Tengo que estar aquí resguardando tu vida, tu integridad. Y no quiso ir. Entonces, ¿qué fue que lo quiso David? Para tapar el pecado, ni modo, lo mandó a matar. Y todo eso David lo hizo prácticamente bajo el conocimiento, bajo su razón. Él conocía a Dios, y aún así, hermano, le valió. Y todo eso lo hizo prácticamente a escondidas. Solo lo manejaba el jefe del ejército y ellos, y él. Y eso pasó un tiempo tapadito, como un año. Pero él creyó que Dios no iba a sacar la mantilla al sol. Y Dios mandó a un profeta llamado Natán, hermano, y le sacó las mantillas al sol. Porque Dios no estaba de acuerdo con lo que había hecho David, de haberle quitado la mujer a su soldado, y aparte de eso, mandarlo a matar. Y Dios se la tenía guardadita a David. Y por conocedor de Dios, él conocía, él tenía una relación íntima con el Padre, y por conocer la ley y todo lo que es la palabra de Dios, hermano, Dios no se lo iba a dejar pasar. Y Dios lo exhortó. ¿Y qué pasó? Le dijo: David, porque David se arrepintió de corazón, de una vez que Natán el profeta sacó a luz su pecado. Entonces David ya no tenía escapatoria, y David confesó su pecado y le pidió perdón a Dios de corazón. Él le pidió perdón. Al ver Dios a David la sinceridad, que confesó su pecado y verdaderamente se arrepintió de su pecado, Dios le dijo: te perdono, pero las consecuencias no van a poderse evitar. Y comenzó Dios a hablarle de los juicios que iban a venir a su vida y a su familia por el pecado que había cometido.
por las consecuencias de las malas acciones que él había procedido con su prójimo. ¿Qué es lo que le estoy tratando de enseñar en esta noche? Que nosotros podemos hacer cualquier cosa al oculto, hermano. Cualquier cosa podemos hacer, cometer cualquier delito o pecado en la oscuridad, valernos de cualquier recurso de lo que tengamos en nuestra mano. Y quizás ante la justicia terrenal o ante nuestras amistades, nuestra ciudad, donde sea, donde estemos, quede cubierto o pase desapercibido. Pero hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo ve y a ese no se le escapa nada. Y yo estoy poniendo de ejemplo la historia de David, y no solamente la historia de David, hay otros muchos casos en la Biblia cuando los reyes y hombres actuaron de manera injusta contra sus semejantes. Y esto es para todos nosotros. Creo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque siempre el hombre se va solo por la apariencia, se va solo con la finta. Y recuerden que cuando Dios eligió a David por rey, cuando llegó el profeta Samuel, ¿qué sucedió? Samuel se fue a elegir a uno de sus hermanos que era bien parecido, tenía buena estatura, buen porte, el tipo era de cabello rubio, me imagino ojos azules, pero presentable. Y ella dice: este es el rey de Israel. ¿Qué le dijo Dios? No te equivoques, no te vayas por la apariencia, porque el hombre mira solo lo que está delante de sus ojos, y Dios ve el corazón, Dios ve el interior del hombre. Así es Dios. Así somos nosotros como seres humanos. No vamos a impresionar a Dios por cualquier cosa. Nadie puede engañar a Dios. Nadie. Ninguno de nosotros. Proverbios 16:8. Miren lo que dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Porque podemos adquirir muchas cosas, pero no conforme a como dice la palabra de Dios. Y aunque adquiramos muchas de bienes, lo que sea, en este mundo, la Biblia dice que de qué le sirve al hombre que ganara todo el mundo y perdiere su alma en el infierno. En Proverbios 16:11 dice también: peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Es decir, Dios procede con justicia. Dios procede con justicia. Ya habíamos leído, si no me equivoco, en Ezequiel capítulo 18, versículo 24, dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, porque su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Así era en el tiempo de la ley. El que cometía pecado era injusto, iba a ser juzgado de la misma manera. Iba a ser juzgado de la misma manera. Esa era la ley, imagínense. Dice: mas si el justo se apartare de su camino o de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Hace la pregunta:
ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Imagínense, toda aquella justicia, toda aquella buena obra que hizo en el pasado no se le van a tomar en cuenta. Ninguna de ellas, dice. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Imagínense que el que cometía pecado, delito, la pena de muerte, ¿verdad? Imagínense que si viviéramos en esos tiempos nosotros hoy en día, ya no existiéramos ni uno ya. Pero estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de amor. Un Dios que se complace, hermano, en la justicia, y Él desprecia todo aquello que va en contra de su palabra, porque todo aquel que quebranta la ley, todo aquel que quebranta sus normas morales, está cometiendo injusticia. En Levítico 19:15, imagínense, en el tiempo de la ley, mire cómo la palabra de Dios nos enseña y dice lo siguiente: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No harás injusticia en el juicio. No harás injusticia en el juicio. No vas a favorecer al pobre o complacer al grande, al que tiene dinero, al que tiene poder. No. Dios es un Dios, por eso le decía, un Dios de justicia. Si el pobre, el de menos recursos, cometió delito, que se aplique la ley a como debe de ser. Si el rico, el millonario, que tiene poder, cometió el delito, que se aplique la ley como debe de ser. Y dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Así que, hermano, podemos ver de que por causa de la caída del hombre, cada ser humano es injusto. Aún el pecado mora en el ser humano. Y querramos o no, hacemos muchas cosas incongruentes. Cometemos errores, de repente hacemos o decimos cosas que son contradictorias totalmente, y a veces con nuestra propia vida y con la palabra de Dios. Santiago dice en 3:2, porque todos ofendemos muchas veces, y a veces, hermanos, no nos damos cuenta, a veces con palabras que digamos o algo, a veces ofendemos a alguien, y lo que sale de nuestra boca es difícil, ya no regresa ya. O cuando mandamos un mensaje y estamos enojados y por impulsividad escribimos y se la mandamos a nuestro hermano o a nuestro amigo, ya, como dicen, la embarramos ya. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos personas que todavía estamos en este mundo, en esta tierra, y cometemos errores. Por eso la palabra de Dios nos dice que todos los días tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Todos los días tenemos que venir delante de Dios y pedirle perdón al Señor, porque a veces fallamos.